Y entramos en este tiempo de radio donde hablamos de cine y lo hacemos con nuestros habituales contertulios que ya se encuentran en la sintonía de este programa del día de hoy. Por aquello de la cercanía de este estudio número 2 donde hacemos este tiempo de radio, vamos a darle la bienvenida al amigo y al compañero Abel González, que se encuentra aquí en su villa natal, la villa de la Orotava. Un saludo, Abel, ¿qué tal estás? Muy buena. Abel Hernández, te saludo desde la Orotava. Y seguimos la ruta y nos paramos en la ciudad de La Laguna, donde deben de estar pues tanto Josep Vilageliu como Javier Marrero. Josep, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué hay? Muy bien, un abrazo a todos. Y ellos son directores de cine y Javier Marrero, que es músico. Un saludo, Javier, muy buena. Hola, muy buena. Todo, un fuerte abrazo. Y no sé si se podrá incorporar en un ratito ya el compañero Basni Ramos, que nos saludaba porque acaba de llegar, está el hombre trabajando y le tocaba ahora estar por Madrid y se había bajado del avión y me decía: José Manuel, puede que ahora no tenga cobertura, pero lo intentamos y digamos que espero yo que podamos tenerle en los próximos minutos. Pues ya estamos todos presentados y la semana pasada anunciábamos que tanto Josep como Javier presentaban en Santa Cruz pues unos cortos, y la verdad que Josep fue todo un éxito y Javier, que le puso la música también, pues constituyó todo un éxito, y especialmente el coloquio que dio lugar después de la película pues a una serie de conversaciones entre el público y ustedes. Javier, ¿qué conclusiones sacaste? Bueno, yo tengo una muy buena sensación de la presentación de los cortos, tanto antes como durante y después. Creo que el ambiente que había muy cordial y muy familiar. Asistió gente del mundo de la música, como no podía ser de otra manera, gente ya experta en esto del cine, del mundo del cine. Javier, si te mueves un poquitín, te escucharíamos un poquito mejor, porque no te estamos escuchando sino entrecortado. Decías que había, decías que había asistido mucha gente, no solo del cine también. Tanto expertos del cine, gente de especialistas en el mundo del cine, como familias y amigos que estuvieron por ahí, alrededor de unas 50 personas, 40, 50 personas, aparte de, por supuesto, actrices, actores del cine de Josep, ¿no? Y yo creo que el ambiente, por ir comentando partes, ¿no?, de la presentación en cuanto al ambiente, me pareció inmejorable, ¿no? Muy cordial, con muchas expectativas por parte del público antes de empezar la presentación, y luego muy respetuoso con la visualización de los cortos. Aplaudieron en todos los cortos, se aplaudió en todos los cortos, lo cual, bueno, pues es un indicador de la aceptación que el cine de Josep tiene ahora mismo aquí en Tenerife, ¿no? Y vi que la gente no se movía, estaba todo el mundo como muy quietito. Un par de veces que miré para atrás. Sí, había mucha tensión, con mucha tensión, ¿no? Yo he recibido algunos comentarios de espectadores, pues decían que, bueno, que llamó mucho la atención el cambio de la calidad de la imagen del cine de 8 milímetros a el del iPhone 12. Porque una de las características del estreno es que todas las películas se habían filmado en formatos pequeños, 8, Super 8 y iPhone 12, ¿no? Entonces, claro, comentaban, les resultó muy llamativa la diferencia de calidad de imagen de unas del Super 8 hasta ahora,
Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también les sorprendió que de los 3 cortos que se proyectaron, aparte del tráiler de Mujer Gato, de los 3 cortos, precisamente el primero y el último llevaban música o sonido, y el intermedio, el de Benquijiwa, no. Entonces, claro, alguna gente intervino luego ya en el coloquio preguntando por qué ese Benquijiwa no había llevado también la música, ¿no? Ahí Josep te podía contestar algo más que yo. Bueno, pues adelante, Josep, ¿qué es lo que podemos comentar? Sí, es que desconcierta ver una película completamente silenciosa, ¿no? Y bueno, uno tiene tendencia a ponerle música a las películas rodadas en estas épocas, ¿no? De Super 8 y tal, ¿no? O sea, en Super 8 pues podía rodar, las películas no venían con la pista magnética. Había unos rollos sí que eran más caros, como eran más caros no los comprábamos, y entonces lo que se hacía normalmente es que tú rodabas la película y entonces llevabas al laboratorio, le añadían la pista magnética donde iba a registrarse sonido, y a través del propio proyector de Super 8, que hacía un ruido tremendo y por lo tanto tenías que meterlo en otra habitación y proyectar desde a través de una ventana de un cristal para que no entrase, y entonces ahí es donde se hacía el doblaje, donde se hacían las mezclas y se hacía todo, ¿no? Y era una cosa muy laboriosa. Pero yo me he encontrado que, claro, había rodado, y me imagino que Abed también, pues mucho material en Super 8, que va rodando sin saber muy bien, sin ninguna intención de hacer con ese material una película, un corto ni nada, y entonces pues lo vas acumulando y vas dejando ahí rollos que son un poco testigos del momento, ¿no? O son como una especie que documentan la realidad. Y en este caso, pues cuando me digitalizaron todo ese material, que lo tenía en casa desde hacía muchos años, lo vi y había cosas que ni me acordaba que lo había rodado yo, y otras cosas que sí. Incluso, bueno, descubrí este material que era un viaje en el ferry entre San Sebastián de la Gomera y Los Cristianos, al final del año 74, en el cual yo me había entretenido en grabar poco todo el, cómo se, ¿no? Documentar todo lo que es el desatraque, la despedida de la gente que se queda en el muelle, y luego pues la gente que se queda en arriba en cubierta, y que había una cantidad de variedad de gente, tanto de niños como gente mayor, como turistas y gente del campo, ¿no? Entonces, bueno, recogí todo esto, me había olvidado de ese material, y un buen día me di cuenta de que, bueno, que tenía una cierta autonomía todo ello, tal como estaba. Te lo pasé a unos amigos, y entonces es cuando me dijeron, oye, dice, yo creo que me dijeron, mejor no pongas música porque la música a veces distrae. Y bueno, esto es el experimento que pusimos el otro día, y claro, la gente se quedó muy desconcertada porque normalmente todo el mundo, sobre todo en aquella época, cuando terminaba de rodar, lo que le ponía, le añadía una música. O bien una música que se sacaba de un disco, o bien una música que buscabas a alguien que te la hiciera, ¿no? Y en ese caso, bueno, yo no sé, Javier, o qué te comentaba la gente, pero lo que estábamos un poco viendo, y es un poco mi tesis, es que cuando tú ves una película y le quitas el sonido, entonces te fijas mucho más en los detalles de lo que se está viendo, que no cuando pones la música, porque la atención tiene que estar entre la música y la imagen. Y por otro lado, a veces la música, sobre todo, que lo hemos hablado muchas veces, sobre la propia imagen, y le da un carácter también sentimental, emotivo y tal, que a lo mejor no lo tiene la imagen. A lo mejor la imagen tal como está, pues tú lo ves y aprecias lo que hay, pero en cambio cuando le pones una musiquita, pues depende de la música que le pongas, si es muy plácida o si es muy rítmica, pues la película cambia, se convierte en otra película, ¿no? Bueno, no sé, Sí. el tema de añadir o no añadir la música, pues bueno, Abel también tiene la palabra, ¿no? Sí, De señor. opinar sobre Vamos a ver qué nos cuenta Abel. Bueno, yo matizo el tema, efectivamente la música es fundamental en el cine. También uno experimenta con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo tengo películas de estas que dice que no tenían banda sonora incorporada. Bien, es verdad que nosotros nos compramos un aparatito que incorporaba la banda sonora, pero que era un fiasco al cabo de los años, porque al cabo de los años
el pegamento no era bueno y se ha, de cierta manera, separado la cinta de la banda de Super 8. Entonces, fue una mala experiencia que me quedé sin bastantes cosas habladas, entrevistas en directo, etcétera, etcétera. Y eso me pasó con una película que rodamos en el año 70, de 70, 68, 70, 72, Los Altos los Rotaba, donde efectivamente la banda sonora se separó de la cinta de acetato y entonces experimentamos y dijimos, bueno, como realmente la gente le gustaría ver las imágenes y comentarlas, entonces nosotros dijimos desde el principio, oye, ustedes son los que incorporan la banda magnética a todas esas escenas que están viendo. Y efectivamente, como eran escenas muy íntimas, se veían muchos familiares, muchos conocidos de la gente que estaba allí, pues nada, comentaron la película. Y la película, la banda sonora de la película era el público que comentaba todo lo que estaba viendo. Esto es interesantísimo, son experiencias así que te salen a bote pronto, pero que sirven para algo. La gente participa, la gente dice esto, la gente dice lo otro, y es muy emotivo el que la gente puede ver a personas que ya han muerto, personas en fin, que tienen una conexión familiar íntima, padre, abuelo, etcétera, etcétera, y son cuestiones bastante interesantes. Sí, sí, muy interesante eso que cuentas, porque claro, normalmente cuando se proyecta una película todo el mundo manda a callar, es decir, no te gusta que el de al lado comente cosas, y a veces la gente pues comenta, ¿no? Oh, mira, este lo conozco, no, esto es mentira. Y entonces molesta, a la gente le molesta que te hablen, o que te cuenten además, desde la fila de atrás. Además también se puede ver si hay alguna edificación en aquella época que ya no está, cómo iba la gente vestida, qué se utilizaba, si a lo mejor pues en el ambiente había algo que destacar. Es decir, que todo eso también suma, ¿no? Sí, sí. Bueno, la película que proyectamos, la primera, la que es del año 68, rodada en Tarragona, la verdad que es de un blanco y negro de la época de los años 60, impresionante. Y ahí es lo que tú comentas, ¿no? Que es el vestuario de la gente, los coches que circulan por las calles y tal. Y es una película que, como dice Abel, pues también se perdió la banda sonora. Bueno, en ese caso no es que se desprendiese la banda sonora, simplemente que se oía muy mal, que no se entendía nada del diálogo, las músicas sonaban fañosas, y entonces decidí en un momento dado pues rehacerla, es decir, hacer una sonorización, un doblaje. De tal manera que un amigo el otro día que vio la película me dijo, pero qué canario tan bueno tienen en Tarragona, que es donde se había rodado la película. Está bien. Sí, sí, que por cierto, los espectadores del otro día, había 2 espectadores que habían estado en la Universidad Laboral de Tarragona, que es donde se rueda la película, ¿no? Uno que era Manolo Marrero, que resulta que, bueno, que yo no lo sabía, comentó que él dirigía un grupo de teatro aquí en La Laguna, en la Laboral, y entonces se ve que llevaron la obra de teatro pues entre varias universidades, me imagino que fueron allí a representarla, ¿no? Y luego había otro, que era un compañero mío de Telefónica y tal, que cuando estudiaba en peritaje, fue a un concurso de bobinado de motores, y fue allí al taller, que vivía en Zaragoza, y se fue a Tarragona pues a un concurso precisamente de quién bobinaba mejor un motor. Con lo cual es raro, ¿no? Pero en una película en la Universidad Laboral, que digo, ¿quién coño habrá estado en esta universidad? Y encontrarte entre pocos espectadores a 2, que ya es un porcentaje considerable, que habían estado allí, ¿no? Sí, sí. Las coincidencias. Y bueno, hay otra coincidencia más rara, que los protagonistas se llamaban Javier y Amparo. Cuéntalo eso. A ver, Javier. Sí, yo me sorprendió que los protagonistas de la película de 68, bueno, empieza la película y hablan de un personaje que se llama Javier. Y bueno, el nombre de Javier, pues, en fin, nombre común. Tocayo tuyo. Tocayo, pero un nombre en fin, más bien vulgar, ¿no? Pero mi sorpresa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en una de las cartas, en la respuesta, le responde a su compañera, a su novia, que era Amparo.
Y resulta que mi compañera también se llama Amparo. Qué casualidad, qué casualidad. Y las vueltas de la vida, Josep después te conoce a ti. 54 años ya juntos. Y te conoce a ti y tú formas parte también de la música en estos proyectos, o sea que la casualidad. No, y además me sorprende porque eso ocurrió, la película era del año 68. Josep y yo nos conocimos en el 79. O sea que prácticamente transcurrieron 10 años cuando antes de conocernos Josep y yo no conocía la existencia de esta película hasta ahora, hasta en el 2025, ¿no? Entonces nunca habíamos hablado de ese tema. Qué curioso. Yo me había dado cuenta, ¿eh? Si no me lo dices. Siguiendo con lo que comenta José Manuel, efectivamente, son de un valor sociológico todo lo que uno muestra, lo que uno recoge, etcétera, etcétera. Sería demasiado largo explicar todo este tema, pero que no obstante forma parte de la historia del cine canario porque ha salido últimamente el último libro editado por la Filmoteca en referencia al cine hecho en Canarias entre los 70 y el 90. Y entonces uno se da cuenta de la enorme cantidad de películas de Super 8 que se hicieron en la época, que forman parte de la historia del cine canario, porque no hay otra manera de clasificarlo en el sentido de que... el libro no las recoge todas, ¿eh? O sea, hay muchas más de las que están en el libro, a pesar de que hay muchísimas. Sí. Efectivamente, no son todos los que están, ni están todos los que son. Correcto. Pero no obstante, yo me refiero a la gran cantidad de gente que decía Super 8, que es una referencia directa de cómo se vivía en aquella época en base a todo lo que se pone allí y que sirve de bastante, no sé, de experiencia para gente que quiere hacer tesis doctorales y demás, auxiliarse de las imágenes para, de esta manera, complementar un poco los estudios que están haciendo sobre determinadas zonas, que son muy pocos, pero que pueden servir para... No, des en cuenta ustedes también cuando en este tipo de digamos, de recoger imágenes, por ejemplo, en una boda, en un cumpleaños de la época, ¿no? Pues cómo se vivía todo eso, se vivía de otra manera a cómo lo vivimos en la actualidad. Yo decía antes, está incluso pues la vestimenta, las fotos de los cuadros, de cómo estaba la casa, cómo estaban esos lugares, a lo mejor donde se rodaba, en exteriores también, las calles. Te ves un montón de cosas que es un valor hoy en día impresionante, ¿eh? Impresionante. No, desde luego, la Filmoteca ahora mismo, desde hace unos años, pues a nivel nacional se le da una importancia bárbara a todo esto que se llama cine familiar, ¿no? Es decir, esta cosa que todo el mundo guarda a nivel de recuerdos, ¿no? Y que lo tienen en su casa, porque hasta ahora lo que se estaba recogiendo eran los cortometrajes de ficción o incluso documentales, esos que tienen pues, sus títulos y que tienen una temática determinada, ¿no? Pero hay muchísimo material que forma parte del patrimonio de cada familia, ¿no? Claro. Cuando la familia es más o menos famosa, porque he tenido un pariente que ha sido un escritor o un músico o ¿no? Entonces, o un político, pues resulta que este sí que es un material que la Filmoteca lo ha buscado, se le ha donado y entonces ya la tiene la Filmoteca. Pero yo desde aquí, ahora mismo que ha salido el tema, pues toda aquella gente que tenga este tipo de materiales, pues son importantes, incluso hay otro tipo de materiales, por aquí quizá no es tan importante porque no ha habido una industria, pero lo que llaman el cine industrial, ¿no? Es decir, unas películas que en aquella época pues se rodaban en 16 milímetros, normalmente para los propios empleados que eran como didactas, ¿no? Como para explicar un poco cuál es el proceso de trabajo y tal, ¿no? Pues también son muy importantes, porque claro, todo este tipo de sistemas de trabajo en la industria, eso ha desaparecido del mapa, eso sí que ha desaparecido. Ahora ya todo el mundo se fabrica las cosas de otra manera, se utilizan ordenadores y tal, ¿no? Pero tanto las propias fábricas que decías en aquella época que echaban tanto humo, que eran tan feas, pues no, hay que conservar no solamente las películas que se hicieron sobre estas fábricas, sino las que todavía no las han destruido
destruidos, tienen que conservarse, porque es patrimonio, es para que todos a partir de ahora pues veamos, o en el futuro, sepa cómo era un edificio de una fábrica en concreto, de textil o de lo que sea, ¿no? Y entonces esto es importante, que se quede en los museos o que se quede el propio edificio para que la gente pueda visitarla a nivel didáctico y para que la gente aprenda, ¿no? Yo añadiría a esa, vamos, aparte de ratificar con Abel, ¿no? La relevancia y la importancia que todos estos materiales tienen, tanto desde la perspectiva del cine en Canarias como desde la perspectiva de la recreación y de la reelaboración y reconstrucción de procesos industriales de todo tipo, ¿no? Como fotografías, como relatos de la sociedad. Yo, en fin, se me acaba de plantear la posibilidad de solicitar o de proponer a las entidades correspondientes, universidades u otras, especialmente ya estaba pensando en la universidad, ¿no? ¿Para cuándo los estudios de cinematografía en Canarias, ¿no? Yo creo que hay ya un recorrido y una solvencia y un terreno tanto conceptual como experiencial suficiente para animar a que desde aquí se creen los estudios de cinematografía en las universidades con carácter de estudios superiores que vienen a impactar todo este tipo de iniciativas, ¿no? Públicos, acuérdate, que sean públicos, que sean cercanos, que no cuesten 30.000 euros hacer Claro. Todo esto, y efectivamente que la gente tenga acceso, igual que cualquier carrera, lógicamente, a los estudios de artes escénicas, cine o lo que quieramos llamarlo. Y es una asignatura pendiente. Creo que podría ser quizás el paso a la industria de cine en Canarias. No lo sé muy bien, ¿no? Yo creo que una otra. Si vamos poniendo poco a poco algunas piedritas de algunas iniciativas de este tipo, al final todas acabarán conectándose. Pero alguien tiene que dar el primer paso, y yo creo que formación de expertos y de especialistas en todo el mundo, lo que son las artes escénicas, sería un gran paso para potenciar y desarrollar todo esto. Tú antes estabas hablando de la investigación, el valor que puede tener para los investigadores, pero claro, también para la formación de cineastas y de expertos, y en fin, de entusiastas del mundo de la imagen, con la acción y con los materiales que tenemos. Yo creo que ya podemos empezar a hacer algo, ¿no? Yo creo que es muy interesante, sí. Vamos a ir entrando en los últimos minutos del programa, así que ibas a hablar de Abel, creo, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que progresar. El progreso es fundamental en esta sociedad y tenemos que pensar que los estudios de cine públicos tienen que convertirse en cierta manera en campo de cultivo de mucha gente, de muchísima gente que tiene ganas de hacer cine y que quiere superar el amateur y quiere hacer algo más, quiere entrar en la industria. Un pasito más, ¿no? Dar un pasito más. Sabemos que el dinero es fundamental, pero vete a saber si efectivamente a través de la presión de la gente, a través de que haya mucha gente predispuesta a hacer este tipo de realizaciones, mucho progreso técnico, etcétera, etcétera, puede ser un campo de cultivo para que el progreso venga al cine canario y podamos convertir el cine canario en una industria. Pero no solamente de la gente que haga cine o que quiera hacer cine, sino en los propios espectadores. O sea, al espectador medio hay que cultivarlo también para que aprenda a disfrutar de otras cosas que a lo mejor no habría advertido ni que existen, ¿no? Esto es lo que vemos, que cuáles son las películas y cuáles son las series que más triunfan, a pesar de que ahora hay algunas que de repente tienen mucha calidad y que la gente las está viendo, ¿no? Pero en este sentido, pues claro, hay que aprender bien a entender las cosas, y luego la dicotomía que decías, Abel, entre cine amateur y cine profesional. Yo creo que hay que pensar que el cine es una herramienta para saber cómo es el mundo en el cual nos rodea. O sea, es un instrumento
que no solamente refleja el mundo de una manera objetiva en absoluto, ¿no? Sino que lo cuestiona de alguna forma y que el utilizar la cámara para precisamente cuestionar el mundo que nos rodea y poder entender en qué mundo vivimos es un instrumento fundamental y en el cual cualquier persona puede hacerlo, más allá de que quiera ser amateur o profesional, que esto es una cuestión de si se gana la vida o no se gana la vida con ello, ¿no? Sino que tiene que ser otra cosa. Es decir, que cualquier persona, cualquier alumno, como se está viendo también que en los institutos y en los colegios pues se hacen esos cortitos, pues la gente, claro, o sea, entiende un poco a partir de hacer la película cuál es la problemática que hay en el aula, o cuál es la problemática de las relaciones que se tienen entre ellos, ¿no? Del mobbing, o la cuestión de las relaciones entre chicos y chicas. Bueno, pues todo esto, el utilizar la cámara y hacer un corto con esto, pues ya es importante con ello, ¿no? Yo creo que sí. Yo solamente añadir una postilla a lo que dice Josep, un ejemplo, ¿no? En el corto de Benchijigua se aparece descrita la operación de desatraque, digamos, del barco, ¿no? Y hay unos cabos que quedan sueltos y alguien que está en tierra que está quitando los cabos y otro que están en el barco que están recogiendo los cabos, ¿no? Ese tipo de operaciones ya no se hacen. Ya los barcos no se desatracan, no sé si es... la tecnología ha avanzado y ya no es el manual, de alguna manera, por decirlo así. Pero el espectador actual tiene que entender cómo era antes, por qué sucede de esta forma. Y empiezas, al ver el corto, te empiezas a dar cuenta de lo que significa lo que significa hoy, lo que significó entonces aquel trayecto del puerto de San Sebastián a los cristianos, ¿no? ¿Qué hacía la gente mientras estaba allí? ¿Qué hace la gente ahora cuando van en el barco, ¿no? Son maneras distintas de estar, de vivir. La gente estaba totalmente fuera, hacía un ventarrón tremendo, pero todo el mundo estaba afuera, estaba en la cubierta. Sí, los niños jugaban, las parejas se enamoraban, los mayores pues se entretenían, había uno que encendía la pipa, en fin, otro que tenía una cámara de 16 milímetros que ojalá nos hubiera gustado tenerla nosotros, pues estaba intentando filmar. Y luego estaba la barquita cuando llegan a los cristianos, ¿no? La barquita del ¿cómo se llama este? El pescador. El que te va guiando para el atraque. Exacto. Y entonces allí lo saludan desde la cubierta y el otro responde al saludo. Bueno, pues es una serie de cuestiones que efectivamente ahora pues yo me imagino que no sé si cómo se hará, pero ya la gente no está taradita, está todo el mundo yo creo que mirando el móvil. Ya. Un recuerdo. Bueno, pues ya lo tenemos que dejar aquí en el programa del día de hoy. Un conocimiento del pasado, más que un recuerdo, ¿no? Entonces, porque hay gente que no ha estado ahí, o sea, lo que decía Javier, la gente de las generaciones actuales dirán, niño, qué rareza, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor les interesa aquello de cómo funcionaban las cosas antes. Pues Javier Marrero, la próxima semana mucho más, te esperamos por aquí y nos seguirás contando más cosas del ayer y del presente en el mundo del cine y especialmente para ti, en el tema de ponerle música y de tus conocimientos también. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias también Abel desde la Villa de la Orotava. Abel, un abrazo, Abel Hernández, hasta la próxima. Josep Vilageliu, también cuídate mucho, hasta la próxima. Sí, señor, hasta la próxima semana. Gracias. Cerramos la tertulia del cine aquí en esta casa por esta semana. Enseguida, con más invitados.